Y le queremos dar la bienvenida al doctor Germán Gutiérrez Gantier, quien es el que nos va a hablar, este analista político que nos va a hablar respecto a este tema tan importante como es la democracia en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Son 40 años de recuperación porque el 10 de octubre de 1982, luego de que grandes sectores de la población se movilizaron, terminaron arrancando la democracia a las dictaduras militares. En esa época, jóvenes, generaciones enteras, lucharon, repito, en las calles. Se sacrificó mucho, sangre, vidas, seguridad, pero finalmente se recuperó la democracia, que en ese momento era una democracia primaria, era una democracia precaria, que con el transcurrir del tiempo ha ido avanzando hasta llegar a este 2022, también en un escenario lleno de vicisitudes, en un escenario complicado, en un escenario donde la democracia por sí misma no ha podido avanzar adecuadamente, ha tenido que muchas veces ser frenada, ser agredida, ser desportillada, pero gracias a esa fuerza y esa pujanza de la ciudadanía todavía sigue en pie. Hay una línea, sobre todo en Latinoamérica, y tal vez yo calificaría lo que tú dices no solamente de populismo, sino de un neopopulismo, porque se diferencia de anteriores populismos que han funcionado en Latinoamérica. Ese populismo, sobre todo, que parte desde el expresidente fallecido Chávez en Venezuela, que luego se articula con Ecuador, con Argentina, con Bolivia, sobre todo ese eje, hay un elemento fundamental. Han envilecido el voto, porque lo han utilizado de manera repetida y reiterada para convocar al ciudadano a las urnas. Sin embargo, ese voto que ha depositado el ciudadano en las urnas no ha sido respetado, no ha sido tomado en cuenta. Por lo tanto, si bien es cierto que la ciudadanía es convocada a las urnas con cierta frecuencia, ese voto no es debidamente autorizado. Dicho de otro modo, estos gobiernos neopopulistas han utilizado el voto para configurar regímenes autoritarios. Por lo tanto, yo los calificaría a todos ellos como regímenes autoritarios electoralizados. Utilizan el voto para configurar esos regímenes autoritarios, como es el caso boliviano. Los jóvenes suponen que la democracia siempre estuvo ahí, que siempre estuvo presente, que es algo natural, es algo normal, que sí, a veces es afectada, que hay que lucharla, que hay que pelearla, como sucedió en el 2019, pero en general, no digo todos, los jóvenes no asumen de que la democracia ha sido motivo de grandes luchas, de grandes sacrificios. Por ejemplo, cuando se dio el golpe del 17 de julio de 1980 y grupos de paramilitares en ambulancias tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana en La Paz, al bajar las gradas toda la dirigencia del CONADE, que era el grupo destinado, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue apartado de las filas, recibió una ráfaga de ametralladora. Esas balas también llegaron al joven diputado chuquisaqueño Flores Bedregal y a Gualberto Vega, un dirigente minero. Mira tú cómo se dieron estos sacrificios por la lucha de la democracia. No habían estos informativos, Wilber. Ustedes tenían que conectarse al Canal 7 o a la radioemisora estatal, y en Bolivia durante todos los días había un solo informativo. No había libertad de expresión, no habían partidos políticos, no habían sindicatos, no había autonomía universitaria, no había cogobierno docente estudiantil, no había absolutamente nada, al grado, por ejemplo, que en la universidad, en una de las dictaduras, uno de los rectores fue un general de ejército. Mira tú, la democracia es muy importante y es por eso que estos actos de recordación hay que tener de manera permanente para que el joven sepa que la democracia, si bien existe desportillada, con dificultades el día de hoy, no va a durar de manera permanente si no la luchamos, si no la ayudamos. La democracia también puede ser proscrita por estos regímenes autoritarios. Doctor, nosotros hemos salido a las calles y le invito a escuchar lo que dice la población también cuando le consultábamos. ¿Qué es la democracia para usted? La democracia... cuando podemos escoger a nuestros líderes mediante el voto. La democracia es la participación de la sociedad y tener derecho a los derechos universales que están proclamados
por los países, ¿no? Y del cual todos los países, o muchos de los países que tienen democracia, lo ejercen. Democracia también es tener los poderes debidamente independientes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial de manera independiente. Es la libre expresión, es el derecho a elegir y todo eso relacionado con la palabra democracia. En cuanto a las decisiones, se acata lo que dice la mayoría. La democracia es el poder que tiene el pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. En mis palabras, ¿no? Esa es la democracia para mí. Doctor, ya para ir cerrando, ¿la población entiende el significado de lo que es democracia, según lo que he podido escuchar? En general sí, aunque con algunas deficiencias, porque te decía antecitos que la democracia no es solamente elegir a los gobernantes, que fue, digamos, lo primero que nosotros pedimos cuando luchamos por la reposición de la misma. La democracia, Wilber, es una forma de vida, es una manera de ser, para vivir en paz, para vivir con derechos, para vivir en tolerancia, para reconocer que el contrario es tu contrario, nuestro enemigo, que pueden haber varias formas de pensamiento, que a partir de esa comprensión entre diferentes podemos marchar hacia adelante. Por eso, repito, es una forma de vida. Hay que hacer más pedagogía. No está mal lo que dice el ciudadano, pero por ejemplo la democracia el día de hoy no es la mayoría que se impone a las minorías. Es una mayoría que debe respetar a las minorías y las minorías tienen todo el derecho de ser reconocidas y expresar sus puntos de vista. Mira, queda mucho por hacer y sobre todo hay que saber preservar la democracia para vivir en ese escenario de paz, de tolerancia y de aproximación entre diferentes porque, insisto, sería horrible que todos pensemos igual, pero es horrible también que aquel que piense igual sea asesinado, encarcelado o perseguido por ser diferente. Doctor, muchas gracias, muy gentil, que tenga una excelente semana. Buenos días, gracias a ustedes. El doctor Germán Gutiérrez Gantier con nosotros analizando estos 40 años de retorno a la democracia en nuestro país. De esa manera cerramos nuestro tema del día.